Buen día, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Quiero por favor que me acompañen al libro de San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Los versículos del 1 al 12. San Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. San Mateo capítulo 5 versículo 1 al 12 dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El título de este mensaje en esta mañana es La bienaventuranza de sufrir por Cristo. La bienaventuranza por sufrir por Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tus misericordias. Y gracias, Padre, por tus bondades. En esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo cuanto vayamos a hacer. Y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Bienaventurados, la bienaventuranza de sufrir por Cristo. Aunque leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 12, pero nuestro sermón está citado en los versículos 10 hasta el versículo 12, que es el resultado de la demás bienaventuranza. El verdadero discípulo o cristiano es bienaventurado cuando sufre por la causa de Cristo, porque su persecución confirma la identidad y garantía de su recompensa eterna. Esta afirmación resume una verdad más profunda y paradójica del Evangelio. El sufrimiento por causa de Cristo no es señal de derrota espiritual, sino evidencia de pertenencia al reino de Dios. Lo que el mundo interpreta como pérdida, el cielo lo declara bendición. El pasaje que vamos a considerar se encuentra en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un mensaje expuesto por nuestro Señor Jesucristo que abarca los
capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, donde el Señor abre su corazón a sus discípulos y le enseña cuáles son las características de una persona que pertenece a su reino. Y él inicia con este gran sermón que muchos dicen que duró alrededor de 3 días, él enseñando a sus discípulos. Inicia diciendo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Fíjese, él se sienta a enseñar una tradición de aquellos tiempos que los maestros se sentaban a enseñar. Y el versículo 2 dice: y abriendo su boca. Él estaba él estaba hablando de lo más profundo de su corazón y le estaba enseñando las características que debe tener las personas que pertenecen a su reino. Este sermón fue pronunciado en un contexto histórico marcado por la opresión romana y por una expectativa mesiánica distorsionada. Muchos en Israel esperaban un libertador político que restaurara la soberanía nacional y estableciera un reino visible y también terrenal. Sin embargo, Jesús presenta un reino naturalmente espiritual, cuyo fundamento no es poder militar ni influencia política, sino una transformación interna del corazón. Las bienaventuranzas que se encuentran en el versículo 1 al versículo 12 constituyen la introducción programática de este sermón y describe el carácter de las verdades cristianas del reino. No son requisitos para alcanzar la salvación, sino evidencia de una vida que ha sido regenerada por Dios. Cada declaración comienza con la palabra bienaventurados, término que no describe una emoción pasajera, sino la provisión objetiva de Dios sobre quienes viven bajo su señorío. Existe una progresión clara en estas declaraciones: pobre en espíritu, lamentado por el pecado, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza de corazón y pacificación. Estas cualidades describen la vida interna del creyente transformado. Sin embargo, hermanos, la última bienaventuranza incluye una dimensión externa inevitable: la persecución. El carácter del reino produce inevitablemente conflicto con el sistema del mundo. Si nosotros detalladamente comenzamos a estudiar estas bienaventuranzas, podemos notar, hermanos, que las primeras 7 hablan de algo interno, hablan del carácter, cómo debe vivir el cristiano. Y la última bienaventuranza entonces va a lo exterior. Es el resultado de vivir una vida con las 7 bienaventuranzas anteriores. Jesús concluye afirmando que aquellos que padecen persecución por la causa de la justicia y por causa de su nombre, dice el texto que son bienaventurados. Con ello enseña que el sufrimiento por Cristo no es interrupción del discípulo, sino una confirmación de ser creyente. La oposición del mundo no cancela la ciudadanía celestial, la evidencia. La pérdida temporal no anula la esperanza, la dirige hacia la recompensa eterna. Por ello, al estudiar San Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, responderemos una pregunta central que dará estructura a nuestro sermón en esta mañana. ¿Por qué el sufrimiento por Cristo es una señal
de la verdadera bienaventuranza y no de una derrota espiritual. El texto responde a esta pregunta mostrando 5 verdades fundamentales. En primer lugar, nosotros vamos a ver la causa de la persecución. En segundo lugar, la realidad de la persecución. En tercer lugar, la respuesta del discípulo. En cuarto lugar, la recompensa prometida. Y por último, la comunión histórica del sufrimiento. En estos textos nosotros podemos ver que el verdadero discípulo es bienaventurado cuando sufre por Cristo, porque su persecución confirma su identidad y garantiza su recompensa eterna. Teniendo esta idea en mente, entonces vamos a entrar a nuestra primera verdad, que es la causa de la persecución. La causa de la persecución. Hermano, teniendo en mente que aquellas bienaventuranzas que vamos a tocar, esta bienaventuranza que vamos a tocar en el día de hoy, es la última. Y es el resultado de las demás bienaventuranzas. Vamos a ver la causa de la persecución, versículos 10 y 11. Mire qué dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que son bienaventurados son aquellos que padecen, el texto nos dice en primer lugar, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La palabra bienaventurado no describe una emoción pasajera ni una felicidad superficial. Ella expresa la condición espiritual de quien vive bajo el favor y la aprobación de Dios. No se trata simplemente de sentirse feliz, sino de ser reconocido por Dios como suyo. Es una declaración objetiva de aprobación divina. Y esta palabra significa feliz, dichoso, agradecido. En el Antiguo Testamento, particularmente en el Salmo 1, el término describe al justo que camina conforme a la voluntad del Señor y disfruta de su aprobación constante. Por ello, cuando Jesús declara bienaventurado los perseguidos por causa de la justicia, está afirmando que quienes sufren por fidelidad a Dios están bajo su favor, aunque externamente experimenten rechazo. La última bienaventuranza no aparece aislada. Es la consecuencia lógica de las 7 anteriores, como ya hemos hablado. El creyente que vive pobre en espíritu, el que lamenta su pecado, que es manso, que tiene hambre y sed de justicia, que practica misericordia, pureza y es un pacificador, inmediatamente confrontará un mundo que no comparte con esos valores. Inmediatamente usted comienza a vivir una vida así, entonces el mundo lo va a rechazar. La persecución, por tanto, no es una acción de vida cristiana, sino el resultado natural de vivir bajo el señorío de Cristo. El mismo Señor lo declaró en San Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermano, el resultado de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios es que vamos a recibir
acusaciones, es que vamos a recibir que hablarán mal de nosotros, es que vamos a recibir persecuciones. El apóstol Pablo reafirma esta verdad en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, donde él dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. La vida piadosa genera resistencia porque expone el pecado. Desde el principio de la historia bíblica vemos este patrón. Primera de Juan capítulo 3 versículos 12 al 13 se nos recuerda que Caín mató a Abel. Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. La justicia provoca hostilidad. Siempre aquel que vive justo y vive una vida recta va a traer contradicción a las otras personas. Sin embargo, el texto establece un límite claro. El sufrimiento, aquel que es bienaventurado, aquel que es dichoso, aquel que es feliz, únicamente el texto nos está diciendo, es aquellos que padecen por causa de la justicia y por la causa de Cristo. Es importante, hermano, que nosotros sepamos esto. Aquel que es bienaventurado es aquel que es por la causa de la justicia y por Cristo. No todo el sufrimiento es cristiano. Nadie puede padecer por pecado, imprudencia o fanatismo, sino por fidelidad genuina a Cristo. No es porque usted se está buscando un problema. No es por los pecados que usted tenga. No es porque usted es una persona conflictiva. No. Aquí el bienaventurado es aquel que es por la justicia y por Cristo. Es que usted va a sufrir no por sus maldades, no que usted va a sufrir porque usted está haciendo tal o cual cosa. No, es aquel que sufre por la causa de Cristo. Es aquel que sufre por la justicia. En el libro de Pedro dice que no suframos por malhechor, por ladrón, o dice, o por meterse en lo ajeno. No suframos por eso. Debemos que sufrir es por Cristo. El versículo 10, Jesús habla de sufrir por causa de la justicia. Y el versículo 11 declara, por mi causa. Esta transición es profundamente. La justicia se identifica como Cristo mismo. En el Evangelio, según Mateo, la justicia no es una idea abstracta, sino una vida recta conforme al carácter de Dios. Lo vemos en Mateo capítulo 5, 6 y 20. Ahora, implica integridad moral, misericordia, pureza de corazón y obediencia sincera. Sufrir por la justicia es sufrir por reflejar el carácter de Cristo. Fíjese, los valores del mundo son contrarios a los valores que Dios presenta en el Sermón del Monte, en la bienaventuranza. Y como que es como una paradoja. Fíjese, la bienaventuranza número 6 habla de ser pacificador, pero en la 7, luego en la 8 habla de una vez de ser perseguido. Y como una persona que es pacificador, entonces va a ser perseguido. Porque es lo contrario. La expresión los que padecen persecución implica perseguir, acosar, hostigar. El participio en perfecto pasivo sugiere una condición continua, no una
un incidente aislado. Jesús menciona 3 manifestaciones específicas: vituperio, insulto personales, persecución y calumnias falsas. La persecución puede ser física, puede ser verbal, social o puede ser social. No siempre se manifiesta en violencia abierta. Muchas veces adopta la forma de desprecio, exclusiones. Sin embargo, en toda su forma, el patrón es el mismo: la justicia. Expone la injusticia y provoca reacción. Un ejemplo claro de desprecio por causa de la justicia se encuentra en la vida del profeta Daniel. En Daniel capítulo 6 podemos ver que Daniel era un hombre íntegro y fiel. Y el texto declara que sus amigos no hallaban falta alguna en él, porque él era fiel. Precisamente su integridad provocó entonces envidia entre los gobernantes. Y no encontrar corrupción en su conducta pública, ellos decidieron atacar en el área de su fidelidad a Dios. No encontraron cómo atacar a este hombre Daniel. Y esa santidad, esa pureza de Daniel trajo enojo a las demás personas. Y usted sabe la historia. Convocaron que el rey comentara un edicto y que en plazo de ciertos días aquel que adorara a un Dios que no sea el Dios de allí a la estatua fuera echado al foso de los leones. Y dice que Daniel, cuando oyó el edicto, oraba como solía hacer antes. Siguió. Hasta el caso que tiraron a Daniel en el foso de los leones, y usted conoce la historia, lo que sucedió. Pero él fue atacado, él fue ultrajado, él fue vituperado por ser fiel al Señor. Juan el Bautista murió por decir la verdad. Porque le dijo al hombre: esa mujer que tú tienes no te conviene, esa no es tuya. Y por eso le cortaron la cabeza. Así el Señor establece una verdad inalterable. La causa de la persecución no es el error del creyente, sino su fidelidad. Cuando la vida del discípulo refleja el carácter del rey, la oposición no es una sorpresa, sino una confirmación de identidad. Desde la historia de la iglesia, en Hechos capítulo 8, que vemos a Pablo persiguiendo a la iglesia, han seguido las persecuciones. Jesús está hablando allí con sus discípulos. Y él se sienta a enseñar a sus discípulos. Y él le dice que por ser fieles van a padecer persecuciones. Mire, tan es así que cada uno de sus discípulos murieron por la causa de Cristo. Murieron por Cristo. Pedro, la tradición afirma que pidió ser crucificado de cabeza abajo por no considerarse digno de morir como su Señor. Pedro fue crucificado. Andrés, la tradición antigua sostiene que fue crucificado en Grecia. Y fue crucificado allí en forma de X. Jacobo, hijo de Alfeo, su muerte es la única registrada y explicada en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo, capítulo 12, versículo 2. Se afirma que fue ejecutado a espada
por orden de Herodes Agripa I. Juan, el hijo de Zebedeo, según la tradición más antigua, no murió como mártir. Eusebio de Cesarea revela que fue exiliado en la isla de Patmos durante el reinado de Domicilio y posteriormente murió de muerte natural en Éfeso a final del siglo I. Él no murió, él no fue asesinado, pero dice la historia que antes de él morir, de ser allí, expuesto allí en la isla de Patmos, le echaron aceite caliente. Felipe. Tradiciones del siglo I y del siglo II y el III indican que murió en Asia Menor, posiblemente crucificado y ejecutado. Bartolomé. Fuentes tradicionales afirman que fue martirizado en Armenia. Algunas versiones indican que fue desollado vivo y luego decapitado. Le quitaron la piel y luego le cortaron la cabeza. Tomás, la tradición más antigua, preserva un escrito de que sostiene que murió atravesado por lanza en la India por predicar el evangelio. Mateo, algunos indican que murió como mártir en Etiopía. Jacobo, hijo de Alfeo, frecuentemente identificado como Jacobo el Justo. Tradiciones antiguas sostienen que fue arrojado desde el pináculo del templo en Jerusalén y luego apedreado. Lo tiraron de un templo de abajo y después le cayeron apedreado y murió. Tadeo, tradiciones posteriores indican que murió como mártir en Persia. Son variadas, algunos la sitúan muriendo en Persia junto a Judas Tadeo. Matías, el que luego, quien sustituyó a Judas, la tradición afirma que murió como mártir, posiblemente apedreado y luego decapitado, aunque los relatos no son uniformes. En cuanto a Pablo, aunque no fue uno de los 12 originalmente, la tradición únicamente afirma que fue decapitado en Roma bajo el reinado de Nerón, probablemente por su ciudadanía romana. Así nosotros podemos ver que todos esos discípulos, por seguir a Cristo, fueron asesinados. Hermanos, examina la causa de tu sufrimiento. ¿Por qué tú estás sufriendo? ¿Estás sufriendo porque te estás metiendo? ¿Estás sufriendo porque te estás metiendo en cosas que no debes meterte o estás sufriendo por la causa de Cristo? ¿Estás sufriendo porque tú le estás diciendo a una persona, mira, lo que tú estás haciendo es incorrecto? Porque la palabra del Señor me dice que no es así. Hermano, si tú no quieres sufrir en este mundo, es fácil. No viva como cristiano. Si tú no quieres sufrir, no viva como cristiano. Pero si vives una vida consagrada al Señor, una vida consagrada a Él y obedeciendo a su palabra, tú vas a tener oposición en este mundo. Porque este mundo va contrario a lo que Dios enseña. Hermano, recuerda, la persecución auténtica es consecuencia de la fidelidad. Fidelidad. Hemos considerado la causa de la persecución. No se trata de cualquier sufrimiento, sino del que padece por causa de la justicia, es decir, por causa de Cristo mismo. La vida que refleja el carácter del reino inevitablemente provoca oposición. Sin embargo, Jesús no solo se limita a explicar por qué ocurre la persecución, hermano.
Y nosotros tenemos que ver, no es que siempre usted va a tener oposición. Llegarán momentos en tu vida que van a venir esa oposición. Pero hermano, si en tu vida tú no estás siendo de impacto en el mundo y estás chocando con las cosas del mundo, hay que revisarse. Hay que revisarse porque tú estás viviendo entonces conforme al mundo. Y el mundo te aplaude. El avance va un poco más. Después de establecer la causa, ahora describe la experiencia concreta de esa persecución. El versículo 10 habla en tercera persona, los que padecen persecución. Pero en el 11 cambia deliberadamente a la segunda persona. Bienaventurados sois. El Señor deja de hablar en términos generales y lo hace personal. Ya no es una verdad abstracta, es una realidad que sus discípulos experimentarán directamente. Por tanto, pasamos ahora de entender la causa de la persecución a considerar la realidad práctica y continua. Segunda verdad es la realidad de la persecución. Mire lo que dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 10, Jesús habla en tercera persona, los que padecen persecución. Ahora cambia la segunda persona en plural. Bienaventurados sois. El Señor ya no describe una categoría abstracta, sino dirige directamente a sus discípulos. Este cambio indica que la persecución no es una posibilidad remota, sino una expectativa normal en la vida cristiana. No dice si ocurre, sino cuándo ocurra. Va a llegar un momento. Además, el énfasis permanece por mi causa. La persecución auténtica es cristocéntrica. No es simplemente por defender valores morales generales, sino una identificación explícita con Cristo. John MacArthur habla sobre esto y él dice, esta bienaventuranza no describe una espiritualidad pasiva, sino una lealtad pública a Cristo que inevitablemente genera reacción. Hay tres niveles. Primero habla de vituperio, de insultos verbales. La palabra implica reproche, burla, desprecio público, el ataque y la dignidad personal. En muchos contextos actuales, esta es la forma más común de persecución, ridiculizar la fe cristiana o tratar al creyente como intelectualmente inferior. El mundo comienza atacando la reputación. Vituperios. Hablar del creyente. Pero también habla de persecución. Aquí la oposición se identifica. No se trata solo de palabras, sino de acciones para marginar, presionar o perjudicar. Puede incluir exclusiones sociales, discriminación profesional, opresión institucional. Es una hostilidad sistemática hacia quien vive conforme al carácter de Cristo, pero también habla de calumnia, acusaciones falsas. Jesús añade, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el pasaje paralelo a esto, en Lucas capítulo 6, él dice, habla de la bienaventuranza y habla de lo contrario, que es el ay. Y allí él dice, ay, cuando de vosotros hablen bien. Y ese ay es juicio. Hermano, él dice aquí que hablen mal contra nosotros, pero mintiendo. Que lo que digan de ti, que lo que digan de mí,
sea una mentira. Hermano, hay cuando comiencen a hablar de ti y es verdad de lo que están hablando. Muchas veces hablan de nosotros y es verdad lo que están hablando. Entonces no estamos en lo que son bienaventurados. Estamos en lo que habla en Lucas del ay. Hermano, tenemos que procurar que lo que hablen de nosotros sea mintiendo. Sea mintiendo. Veamos 3 ejemplos de aquellos ataques. Lo que Jesús describe en San Mateo capítulo 5, versículo 11, no es una teoría aislada, es un patrón visible a lo largo de toda la historia. La persecución del justo ha sido una constante en la historia del pueblo de Dios. Primero, vemos el vituperio en la persona de Cristo. El Evangelio según San Mateo capítulo 27, mientras colgaban en la cruz, fue insultado, ridiculizado y desafiado. Decían, si eres hijo del Dios, desciende de la cruz. Él fue vituperado. La burla fue dirigida a su identidad. No podían negar su poder, pero intentaron desacreditar su persona. El vituperio busca degradar, hablar mal. En segundo lugar, observamos la persecución activa en la vida de David, narrada en el primer libro de Samuel. David no había hecho absolutamente nada. La Biblia registra que David dice que era un hombre prudente y por esa razón Saúl le tenía miedo. Y Saúl, por esa prudencia y por ver que Dios estaba con él, comenzaba a perseguir a David por nada. En tercero, encontramos la calumnia. En la experiencia de José en el libro de Génesis capítulo 6 vemos esa calumnia. José, por ser fiel al Señor y no pecar, entonces esta mujer de Potifar levantó una calumnia sobre él. Hermano, cuando una persona está consagrada al Señor, va a recibir estos ataques. Va a recibir estos ataques, vituperios, va a recibir persecución y va a recibir calumnia. Y tristemente, hermano, tristemente, muchas veces esas cosas se dan hasta en el pueblo de Dios. Cuando un hermano se está consagrando al Señor, cuando un hermano que está buscando más del Señor, hay otro que dice, ¿y de qué se cree este ahora? Pero él cree que él es el espiritual. El apóstol Pablo dice allí en 2 de Corintios capítulo 6, capítulo 11, los versículos 23 al 27, él habla ahí de sus persecuciones. Y él dice, y él habla de los peligros. Y tú sabes que él dice en una ocasión, él dice, peligro entre falsos hermanos. Hermanos que hablan demasiado y critican todo. Hermanos que se están consagrando al Señor y quieren consagrar y vienen temprano a la oración. Pero este quiere venir a las 4 de la mañana ahora. ¿Y qué es lo que él quiere? Pero déjelo, hermano. ¿Te irrita eso? ¿Te molesta eso? Revísate. Revísate. La realidad de la persecución nos enseña que la fidelidad a Cristo tiene un costo. Jesús no promete comodidad, sino aprobación divina en medio de la oposición. Si el vituperio, la persecución y la calumnia vienen por mi causa, entonces debemos asumir que vivimos públicamente bajo el señorío de Cristo y vivimos bajo la obediencia a Cristo. En nuestra época la persecución rara vez comienza con violencia física, suele manifestarse mediante burla, presión social o distinción de nuestras convicciones. Mano,
Hay personas que le molesta que una persona ande bajo la dirección del Señor. En una ocasión, yo salía un domingo de la iglesia, de acá, iba con camisa manga larga, corbata, vestido normal como vestimos los creyentes. Y cuando salía yo iba con mi esposa y un hombre, no lo conozco, no sé quién es, cuando me vio vestido así como que se le metió Satanás. Y comenzó a hablar con otro. ¿Y qué es lo que piensan estos cristianos con un calor de riaña? Mira cómo andan. Y comenzó a hablar. Y yo sí. Pero el hombre comenzó y si yo le hubiera respondido, el hombre me caía a trompar. Le irritó verme con una corbatita que hace calor. Hermano, ¿y qué te importa a ti que yo tenga? O si tú quieres andar con tu pantalón por encima, por debajo del trasero, anda tú. Le molestó eso. Oiga, el andar correcto irrita al otro. El comportarse como Dios demanda irrita y va a traer problema, hermano. En tú decirle a una persona, mira, tú tienes que andar correctamente. Mira, tú no puedes tener dos mujeres, tienes que tener una. Mira, tú tienes que andar como un hombre, no como una mujer. Tú tienes que andar como una mujer, no como un hombre. Eso va a traer problema y oposición. Por eso, hermano, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Hay una tercera verdad y es la respuesta del discípulo. La respuesta del discípulo. La respuesta del discípulo se encuentra en el versículo 2, en la parte A, que dice, gozaos y alegraos. Es una paradoja. ¿Cómo que yo voy a ser perseguido? ¿Cómo que yo voy a ser ultrajado? ¿Cómo yo voy a ser vituperado? ¿Cómo van a hablar mal de mí? Y ahora el Señor le dice, gozaos y alegraos. Y fíjese, es algo muy interesante. Cuando tú vives esa vida así, el Señor le dice, gózate, alégrate. Cuando Jesús dice gozaos y alegraos, utiliza dos verbos intensos en el griego original que enriquece profundamente ese mandato. El primero significa regocíjate profundamente. Experimenta una alegría interior que no depende de factores externos. Este mismo verbo aparece, por ejemplo, en la epístola de Filipenses, capítulo 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Gózate, alégrate de lo más profundo de tu corazón. Aquí en Mateo 5 el gozo no está condicionado por circunstancias favorables, sino por la relación con el Señor. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozoso. Es la misma palabra. De lo más íntimo de su corazón. El segundo verbo que implica exultación intensa, una alegría impasiva y manifiesta. Este término se utiliza para describir un gozo que se expresa con entusiasmo. Incluso en el original, lo que quiere decir ahí el Señor es que sarte de alegría. Que cuando están hablando de ti por causa de la justicia y por falta de Él, y que estén hablando mintiendo, Él dice alégrate, salta de gozo, porque tú estás sufriendo por mí. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, donde dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. Así el gozo coincide con la aflicción, hermano. El discípulo no debe esperar sentir gozo de manera automática. Debe decidir obedecer el mandato, adoptando una perspectiva correcta. Esta misma dinámica aparece también
en Santiago capítulo 1, versículo 2, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo no surge del sufrimiento en sí, sino de lo que el sufrimiento representa. El contexto inmediato lo aclara y dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La razón del gozo es escatológica. Pablo expresa esta misma perspectiva en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, cuando él afirma, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La persecución confirma la identidad del discípulo, lo une con la línea de los profetas y garantiza recompensa eterna. El dolor es temporal, la aprobación divina es eterna, así la alegría cristiana no es negación del sufrimiento, sino interpretación correcta del sufrimiento a la luz de la eternidad. Ahora, un ejemplo claro de esta respuesta se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 42, versos 40 y 41. Después de predicar fielmente el nombre de Cristo, los apóstoles fueron azotados y amenazados. Humanamente la reacción esperaba había sido temor o desánimo. Sin embargo, nosotros vemos en el texto que afirma que ellos salieron gozosos de haber sido temidos por digno de padecer ofrenda por causa del nombre. Lo azotaron, le dieron golpe y ellos salieron gozosos por sufrir por Cristo. Bueno, ¿cómo tú te sientes cuando por sufrir por Cristo tú traes conflicto? El texto nos llama a examinar la fuente de nuestro gozo. ¿Qué te está produciendo gozo? Si nuestra estabilidad espiritual depende de circunstancias favorables, entonces nuestro gozo está anclado en la comodidad y no en la eternidad. Jesús ordena una respuesta que trasciende la emoción natural. Un gozo deliberado basado en la certeza del galardón celestial. Hemos visto la causa de la persecución, la realidad concreta de la oposición y la respuesta que el discípulo debe manifestar. Gozo deliberado basado en una perspectiva eterna. Sin embargo, Jesús no solo ordena regocijarse, ahora revela la razón objetiva que sostiene ese gozo. El gozo cristiano no descansa en el optimismo humano, sino en una promesa divina. Por ello el Señor concluye mostrando el fundamento eterno de esa alegría. Versículo 10 y el versículo 2 en la parte B. Mire qué dice. Versículo 10 en la parte B dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 12, la parte B, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, es interesante cómo el Señor concluye con esta bienaventuranza. Si usted la lee, si usted comienza a enumerar las bienaventuranzas, usted va a decir son 9. Pero en realidad son 8 bienaventuranzas. Porque tanto del 10 al 12 habla de una sola bienaventuranza, aunque se repite 2 veces. Se repite 2 veces, dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Pero fíjense que el resultado es lo mismo, y es el reino de los cielos. Y fíjense, él inicia
la bienaventuranza con los pobres en espíritu. Mire lo que dice en el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él termina entonces con la bienaventuranza diciendo que le pertenecen el reino de los cielos. Entonces, ¿qué me está hablando? Lo repite 2 veces. Y él está hablando ahí cuando se repite 2 veces la palabra bienaventurado. En la antigüedad, cuando una palabra se repite 2 veces, dando énfasis. Y él lo que está diciendo ahí, dicen muchos teólogos, dicen, que cuando el Señor repite 2 veces esa bienaventuranza, está diciendo que aquel que es perseguido por Cristo y que padece persecución por Cristo va a ser doblemente bendecido. Amén. Dios lo va a bendecir de una manera espectacular. Después de hablar del sufrimiento, el gozo en medio de él, Jesús concluye relatando el fundamento definitivo de la esperanza del creyente, la recompensa eterna. De ello es el reino. Y está hablando ahí de una manera ahora presente. Dice, ahora es el reino. La expresión de ellos es el reino de los cielos. Está en tiempo presente. No dice será, sino es. Esto es profundamente significativo. La persecución no suspende la ciudadanía celestial, sino que la confirma. Le está confirmando a esos creyentes, a sus discípulos, que el cielo le pertenece. Hermano, cuando tú sufres por Cristo, usted está dando evidencia que el reino te pertenece. Amén. Pero mire, dice ahí el texto, que ese galardón es grande. Dice que hay un galardón. El versículo 12, Jesús introduce el término que significa recompensa, salario o compensación. En el uso común se refería al pago de un trabajador recibía por su labor. Sin embargo, en este contexto no implica mérito humano ni salvación por obra. La recompensa no es ganancia automática, sino reconocimiento divino. Es Dios honrando la fidelidad de aquellos que ya le pertenecen por gracia. Hermano, en el Nuevo Testamento presenta repetida esta realidad, como en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 8, donde se afirma, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No se trata de comprar el reino, sino de recibir honra por perseverar en obediencia. Hermano, ten en cuenta que la gracia salva, la fidelidad es recompensada. La fidelidad es recompensada. Pero también dice que ese galardón es grande. Jesús añade que este galardón es grande. El término griego indica abundancia, magnitud, algo vasto e significativo. El contraste es claro y deliberado. Pérdida temporal, recompensa eterna. Rechazo humano, aprobación divina. Dolor momentáneo, gloria permanente. Pablo expresa esta misma expectativa en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, al afirmar que la tribulación produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un ejemplo claro de esta perspectiva eterna se encuentra en Moisés, descrito en la epístola de Hebreo, capítulo 11, versículo 24 al 26. El texto dice que se rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del mundo. La razón de esto era porque él tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada que Moisés tenía era en el galardón. Moisés renunció a prestigio, poder, comodidad inmediata, porque evaluó la realidad desde la eternidad.
Eligió pérdida temporal por recompensa futura. Eso es exactamente lo que Jesús señala en San Mateo 5. El discípulo fiel vive mirando más allá del momento presente. Ahora, este pasaje nos obliga a examinar dónde está realmente nuestro corazón, hermano. Si la pérdida temporal nos paraliza, tal vez nuestro tesoro está demasiado arraigado en lo terrenal. ¿Estamos dispuestos a sacrificar comunidad por convicción, hermano? ¿A perder reconocimiento por fidelidad? ¿A renunciar a ventajas temporales por honra eterna? La grandeza del galardón no solo es significativa para quienes valoran el cielo más que la tierra. La persecución no es derrota, hermano, es confirmación de la ciudadanía y de la ciudadanía de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús, aunque añade un fundamento más profundo para sostener la razón del creyente, no solo promete recompensa futura, también ofrece una perspectiva histórica que otorga dignidad presente al sufrimiento. El discípulo perseguido no es un caso aislado de la historia, no es una excepción trágica, sino parte de una larga línea de hombres y mujeres fieles que caminaron por la misma senda. Por eso el Señor concluye entonces esa bienaventuranza. En el versículo 12, la parte 6 dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Jesús afirma, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, está otorgando el sufrimiento del discípulo una dimensión histórica y redentora. La persecución no es acción ni una interrupción del plan de Dios. Es parte de la experiencia constante de aquellos que proclaman fidelidad. Aquellos profetas también pasaron persecuciones por hablar la verdad, por predicar el evangelio, por estar en contra de aquella sociedad hostil que estaba en contra entre los valores cristianos. Un ejemplo claro es el profeta Jeremías, cuya vida se narra en el libro de Jeremías. Jeremías proclamó fielmente el juicio de Dios sobre Judá. Fue ridiculizado, fue golpeado, encarcelado y arrojado en una cisterna. Su mensaje no fue popular, pero fue fiel. La oposición que enfrentó no fue señal de que Dios lo había abandonado, sino evidencia de que estaba cumpliendo su llamado. A Ezequiel el Señor le dijo, predica la palabra, escuchen o no te escuchen. Sé fiel al llamado, sé fiel a la palabra. Otro ejemplo es el profeta Elías, cuya historia aparece en el primer libro de los Reyes. Después de confrontar la idolatría en el Monte Carmelo, fue amenazado de muerte por la reina Jezabel. Su fidelidad lo convirtió en objeto de persecución. Sin embargo, Dios lo sostuvo y confirmó que no estaba solo. También encontramos el caso de Zacarías, mencionado en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, quien fue apedreado por proclamar la verdad al pueblo. Su muerte fue resultado directo de su fidelidad profética. En cada uno de estos casos el patrón es el mismo: fidelidad al mensaje divino, oposición humana, vindicación final por parte de Dios. Así el discípulo que sufre por causa de Cristo entra en la misma comunión histórica de estos hombres. Mano, el sufrimiento que tú has tenido, no creas que tú eres el único que lo ha pasado. Y todavía nosotros no hemos pasado lo que pasaron ellos.
Hay países hoy en día que las personas no se pueden congregar porque lo están matando. Y aún así, hermano, es chocante. En África están atacando a los cristianos. Y los cristianos no se pueden congregar. Y esos creyentes hacen todo lo posible por congregarse. Van a escondidos, se esconden, se congregan y van a la iglesia. Y aquí es lo contrario. No hay persecución y ni vienen. Imagínese el día que comience la persecución aquí. La iglesia estaría vacía. Vacía. Hermano, yo concluyo exhortándote que examine tu vida. Hoy es un día especial para que nosotros nos examinemos. Y nosotros pensar si nosotros estamos bajo el carácter de la vida que Cristo demanda de cada creyente. Nosotros, hermanos, debemos examinarnos. ¿Estamos siendo pobres en espíritu? Pobre en espíritu significa que yo reconozco mi debilidad, reconozco mis pecados y vengo a Dios. Hermano, yo estoy llorando por mis pecados, estoy llorando por la vida que estoy viviendo, o estoy gozando con las personas del mundo. Hermano, estoy siendo manso. La palabra manso significa poder bajo control. Me enojo cuando hablan de mí o me enojo cuando hablan de Cristo. Estoy teniendo hambre y sed de justicia. Busco la justicia. Estoy siendo misericordioso. Estoy siendo limpio de corazón. Estoy siendo pacificador. Y cuando estoy en esas características, hermano, entonces voy a tener oposición. ¿Qué oposición tú estás teniendo? ¿Estás teniendo oposición con el mundo por tus pecados? ¿O estás teniendo oposición por causa de la justicia y por Cristo? Es hora que nosotros reflexionemos, pensemos y podemos ver si nuestra vida no está haciendo impacto negativo allá en el mundo. Cuando una persona anda correctamente con el Señor y usted está en medio de impío, lo impío alguna vez hasta dice, no hable de eso porque hay un cristiano. Pero cuando tú vives una vida igual que ellos, hablan normal. No, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Y recuerda, termino con esta idea que envuelve este texto. El verdadero discípulo es bienaventurado cuando sufre por Cristo, porque su persecución confirma su identidad y garantiza su recompensa eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por el tiempo que hemos tenido de compartir tu palabra. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Bendice esta tu palabra, medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Amén.